El autor del libro de hoy es el mismo autor que de aquel libro que usé en la cabecera de introducción de la sección de mi biblioteca de la web. Comenzamos. En el videolibro de hoy respondemos a la pregunta ¿por qué esta Constitución destruye la nación? La respuesta la tenemos en este libro que se llama Federalismo Cacique y ha sido escrito por Javier Torrox en abril de este mismo año. El origen del problema viene ya desde el congreso que hizo el PSOE allá por el diciembre de 1976, poco antes de que fuese aprobada la Constitución. Y en ese congreso el PSOE ya abogaba por una España en forma de república de federaciones y acuñó el término nacionalidades y regiones. Y ese mismo término es el que aparece luego en la Constitución española. Mirad, el responsable de la calamidad constitucional de las nacionalidades y regiones fue el PSOE, creador de este sintagma. Contó con el apoyo del PCE y de los nacionalistas a los que subcontrató el trabajo sucio. A todos ellos se unió la UCD, que eligió no dar esta batalla. Los 330 diputados que sumaban entre todos tomaron esta decisión en 1978. De este consenso han emanado más de 40 años de desestabilización interna de España. Esta cuenta aumenta cada año y no se va a detener mientras esta expresión forme parte del ordenamiento constitucional español. Pues ya conocemos el origen del problema, ese término nacionalidades y regiones que el PSOE, que aboga por la federalización de España, ya introdujo antes de la Constitución en aquel Congreso y que forma parte de la misma. Pero también pensaréis que las comunidades autónomas surgieron como desarrollo posterior de la Constitución. Tampoco fue así. El modelo autonómico quedó diseñado antes de la Constitución española. Toda la sucesión de los acontecimientos que se desarrollaron entre 1978 y 1983 y que dieron lugar a la caciquería autonómica existente fue arquitectada con anterioridad a la Carta del 78. La Constitución española fue redactada ad hoc para dar cabida a lo establecido en 30 disposiciones que precedieron a la Constitución española, 14 decretos leyes, 13 reales decretos de desarrollo de los anteriores y 3 correcciones de errores. La decisión estaba tomada de antemano. Alguien ya había resuelto cuál y cómo iba a ser el modelo de Estado que iba a reflejar una eventual nueva Constitución, para lo que no se había convocado a unas Cortes Constituyentes. Y así fue como las fuerzas políticas de aquella época dieron forma al Estado español de las autonomías. Después, cada una de esas autonomías sirvieron como agencia de colocación de los nuevos señores feudales. Mirad cómo lo explica Javier. El feudatario moderno ha invertido su posición con respecto al medieval. Si hace 1000 años era el cliente el que pagaba un feudo a su señor, ahora es el señor quien se lo paga a su siervo. El amo ya no cobra a cambio de proporcionar seguridad y tierras de cultivo. Ahora paga y reparte colocaciones y contratos para recibir los votos que le hagan amo. Y para esto sirve el voto a día de hoy, para ser siervos voluntarios. Las comunidades autónomas son agencias de colocación donde los partidos ponen a sus acólitos. Se repartieron el Estado. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay Estado que repartir. La estructura burocrática administrativa que depende de los partidos ya está colapsada. No hay más donde poner más gente. ¿Qué se van a repartir ahora? Los territorios y regiones. Como si tuvieran derechos. Y a partir de ahí, ese va a ser el problema, van a fragmentar la nación española, van a dividir a la población, a la ciudadanía. Y ahí es donde está la clave del problema. ¿Qué pasa? Que los ciudadanos estamos mal acostumbrados a que no haya un control del poder. Mirad. La ausencia de mecanismos materiales de control del poder es tan antigua en España que la sociedad no lo advierte por la costumbre de su inexistencia. Por ello es incapaz de desarrollar un reproche social a la violación de la Constitución española. En tiempos más honorables que el presente, este acontecimiento extraordinario no solo habría hecho tambalearse al gobierno, sino a todo el Estado y con él al régimen político vigente, cualquiera que éste fuese. Acostumbrado a la impunidad de la arbitrariedad del poder, al español ni se le pasa por la cabeza que el poder deba estar sometido a la ley y ser responsable de sus actos como cualquier ciudadano privado. Esto ya no es tanto así porque con los últimos acontecimientos, ya que el libro fue escrito en abril, sí que ha habido movilizaciones sociales y de hecho la gente se pregunta cómo es posible que se haya podido dar lugar a una amnistía en la forma en la que está sucediendo. Pues es posible gracias, en parte, a la existencia de la Constitución española y a la inexistencia de mecanismos que limiten el poder o el ejercicio del poder por parte de los partidos políticos. Esa es la clave del problema. Ahora bien, habrá quien piense, bueno, el rey, que es soberano, el jefe del Estado, defenderá a la nación española. La Constitución española establece que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. El conflicto propiciado por la pretensión de indulto a los condenados por sedición constituía una irregularidad en el funcionamiento de dos instituciones, el Ejecutivo y el Judicial. En este estado de cosas, la Constitución española obliga al rey a arbitrar y moderar. Sin embargo, no fue eso lo que hizo. No pidió a ambos poderes del Estado que dirimieran sus diferencias hasta resolver el enfrentamiento que le planteaban a él. En lugar de ello, tomó partido por el Poder Ejecutivo y firmó los indultos en contra de lo expresado por el Poder Judicial.
Todo el capital político que había acumulado con su discurso el 3 de octubre del 2017 fue dilapidado en ese acto. Así que, en principio, no podemos esperar que el rey haga otra cosa que lo que le diga el gobierno. Ya para ir terminando, voy a recordar una cita que aparece en el libro, que es de Dalmacio Negro, donde dice Dalmacio Negro que el totalitarismo blando no hace uso de la violencia, sino de la legalidad. Y esa es la clave a través de la cual se va a llevar a término esa federalización de España que viene avalada por la Constitución española. Mirad, ¿cuáles serían, partiendo de este estado de cosas, los requisitos para llevar a cabo esa ingeniería constitucional? Solo uno, sumisión, la del Poder Legislativo y la del Tribunal Constitucional al Poder Ejecutivo. Esto se traduce en el control de una mayoría absoluta en el Congreso y de otra entre los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. La sumisión de estas dos instituciones a la voluntad del Gobierno es el factor conversor con el que es posible imponer una forma de Estado federal que implicaría el fin de la existencia de la nación política española. Y hacia esto es hacia lo que nos conduce la Constitución española, esa que tanto se empeñan en defender algunos de los partidos. Recordad que ya os he contado a veces que la división ideológica que ejercen los partidos políticos es donde ellos pescan esos votos que les sirven para seguir manteniendo su poder y estar legitimados. La clave de todo esto es la siguiente: si no ponemos coto al poder político, el futuro que nos espera es la federalización de España, es decir, la fragmentación de la nación española, la división en territorios para luego unir esos territorios de forma federalizadora. Un disparate, puesto que ya somos una nación, un todo. No hay que destruir ese todo en trocitos para luego aunarlo en una nueva nación. Es una locura, porque como decía antes, y como cuenta Javier en el libro, el Estado ya está repartido, no hay más Estado que repartir. Ahora se van a repartir la nación española. Por último, os recomiendo que compréis el libro y lo leáis porque vais a flipar, porque usa más de 350 fuentes documentales, en su gran mayoría leyes, reales decretos, etc. Además los tiene disponibles más de 350 en su página web, javiertorrox.com. Leed el libro, es muy ameno, no es nada espeso y vais a obtener mucha luz sobre la situación política que tenemos ahora mismo en España. Os lo recomiendo. Como siempre, si os ha resultado útil, compartidlo, hacérselo llegar a esa persona a la que le pueda resultar interesante, suscribíos al canal y dale a la campanita si queréis recibir notificaciones de futuros videolibros y nos vemos. Adiós.